Guiones y guionistas, capítulo 107. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del fragmentado mundo de los guionistas y el único arte de los guiones. Hoy vamos a analizar el guión de una película que revolucionó la narrativa contemporánea por su original estructura no lineal. Una película muy experimental en su estructura que hizo que su director pasase de hacer películas independientes a comerciales en Hollywood y que siempre deja huella con ellas. De hecho, se dice que este director no hay película mala. Me refiero a Christopher Nolan y a Memento, una película que realizó, atención, con tan solo 30 años. Bueno, pues hoy nos centraremos sobre todo en su estructura. Pero antes recordaros que si queréis una formación integral de guionistas, están los cursos de la plataforma Guiones y Guionistas. Cursos de guión, de webseries, hay de todo. Cursos de guión de cortometraje, de webseries, para desarrollar personajes, para controlar las estructuras narrativas, cursos de diálogos, de programa de escritura de guión y, productividad para guionistas, que es el que estrena clase hoy. Vamos a ver cómo controlar el tiempo gracias a 2 aplicaciones muy útiles que os mostraré a tiempo real en un vídeo tutorial. Y el sábado, clase nueva de formato de guión en la que veremos con detenimiento qué poner en los encabezados. No solo los 4 elementos básicos, que de esos, ya he hablado en los podcasts, sino también de las excepcionalidades, ¿no? Que a mí son cosas que siempre en todos los cursos me preguntan presenciales, ¿no? Bueno, y esto, quiero poner esto de flashback, ¿dónde lo pongo? O esto del año... Bueno, pues vamos a ver todas las excepcionalidades en la clase. Y por cierto, que el club de lectura de guiones está un poco parado. Os animo a enviarme vuestros guiones de cortometraje, que yo los leo aquí en público y quién sabe si encontráis a alguien que quiera producirlos o que se fije en vosotros y diga, mira, me gusta mucho ese guión, ¿por qué no me escribes un largo? Y también os animo a enviarme cualquier duda de guión que yo la contesto en los podcasts mensuales de preguntas y respuestas. Y si tenéis más prisa, pues os podéis suscribir a los cursos que tienen soporte de preguntas y respuestas y eso sí que es, tengo la duda, te la contesto. Por cierto, me voy a tomar la libertad de leeros una reseña que me han hecho en el iTunes del Tesoro de Hodoul. Es la primera y me hace mucha ilusión, por eso la leo aquí. El autor es Soulshaker80 y dice así: Buenas, David. Te sigo también en tu otro podcast sobre guiones y guionistas y es muy emocionante lo que estás haciendo. Soy maestro en una escuela pequeñita en la provincia de León, España, y este año, siguiendo tus consejos, hemos hecho el guión de un corto con los niños y después lo hemos grabado. El resultado ha sido muy bueno, así que ya estamos preparando la segunda parte. Un abrazo y sigue así. Bueno. Muchísimas gracias, Soulshaker, seas quien seas. Y un abrazo grande a todos esos niños ahí de la escuelita de León, que sí, que hagan cortos, que es muy divertido. Está genial que profesores como tú los animéis a hacer estas cosas porque uno aprende mucho haciendo un corto, además de divertirse, ¿no? Y luego, ¿qué caramba? O sea, todo el mundo se comunica haciendo vídeos, ¿no? Vas a las redes sociales, Instagram, Facebook, todo el mundo hace sus vídeos y está bien aprender a hacerlos, ¿no? Y con todo este tipo de prácticas que hacen maestros como tú, pues aprenden a manejar el lenguaje audiovisual. Con lo cual, nada, y muchísimas gracias a ti porque la verdad es que, reseñas como esta, la verdad es que me ayudan a seguir adelante. Y ahora vamos al podcast. Para el análisis de Memento me voy a valer de uno de los libros más curiosos de guión que se publicaron el año pasado en España. Yo me enteré de él por un artículo que leí por una web y en mi visita anual a la madre patria, como dicen por aquí, me lo compré y la verdad es que es muy interesante. Me refiero a La mente narradora, la neurociencia aplicada al arte de escribir guiones. La autora, Marta Grau Rafel, es guionista, script doctor, escritora y profesora de guión. Y en el libro analiza las relaciones entre la mente y la escritura cinematográfica, a través de la perspectiva neurocientífica. Que el otro día en el podcast de ¿Por qué son tan importantes los finales? Hablamos un poco de estas cosas también. En su libro, a partir de una selección de películas de cineastas de finales del siglo XX, de la cinematografía norteamericana, como Tarantino, Jones, Lynch, González Iñárritu, Nolan, y adentrándose en la subversión de la construcción de sus relatos, lo que hace Marta es descubrir nuevos dispositivos de escritura cinematográfica para seguir atrapando igualmente al espectador. Pues bien, dentro del análisis
que hace de cómo el funcionamiento de la mente afecta a nuestra forma de narrar y disfrutar del arte cinematográfico, está el análisis estructural de Memento, que es la que vamos a ver hoy aquí. Veremos que detrás de esta estructura no lineal, fragmentada y con el tiempo invertido, se esconde una estructura clásica en 3 actos. Pero antes de hablar de Memento, recuerdo la sinopsis, por si alguien no la ha visto, o la vio hace mucho tiempo. Memento narra la historia de Leonard, un investigador de seguros que tuvo un trágico accidente el día que entraron a robar a su casa y violaron y mataron a su mujer. Él quedó malherido y desde entonces solo tiene memoria a corto plazo. No consigue recordar nada ni a nadie que no fuera anterior al accidente. Por eso usa tatuajes y notas en las que se deja apuntado a quién acaba de conocer y qué debe hacer para no perderse y que no le engañen. El objetivo que persigue e investiga incansablemente es vengar la muerte de su mujer. Teddy, el único policía que siguió su caso y creyó su versión de los hechos, le intenta ayudar en su investigación, aunque Leonard empieza a desconfiar de él a partir de cierto momento debido a una de las notas. Bueno, pues esta película, según Marta, tiene unas características de película modular o postmoderna en el que no todas las piezas están perfectamente encajadas al final, lo cual respeta un poco la idea esta de relativismo o falta de verdades absolutas que quiere transmitir el director, ¿no? Porque al finalizar la película hay algunos elementos e informaciones que se dejan sin contrastar al 100%. O sea, no es todo cerrado como si fuera una película de cine clásico, ¿no? Como por ejemplo el hecho de saber de manera indiscutible si fue Leonard quien mató o no a su mujer por culpa de la enfermedad mental que insinúa Teddy, ¿no? Claro, esta imposibilidad de contrastar la información es todo un intento de Nolan de mostrar cómo una mente enferma puede confabular o reconstruir las historias, sean verdad o no. O sea, es algo, claro, Nolan juega mucho con sus estructuras en sus películas, ¿no? Lo hemos visto, bueno, la última, la de Dunkerque, pero esos juegos de estructuras tienen un porqué, y tienen un porqué a partir de la historia, ¿no? Que es por eso el éxito que tiene, ¿no? Que él experimenta mucho con la estructura, pero siempre a partir de la historia, ¿no? Y otra característica de esta película es que le falta el vector del tiempo lineal, o sea, que no es el tiempo lineal clásico, cronológico, sino bueno, ya lo veremos. Vamos a verlo ahora directamente, porque la construcción de Memento, en realidad, en el fondo, es una estructura detectivesca clásica en flashback, pero que, bueno, al final se va derivando en algo mucho más complejo porque utiliza 4 tramas diferentes. Y si eso lo sumas a la fragmentación y al avance del tiempo, ¿no? Que va hacia adelante, hacia detrás de algunas tramas, bueno, pues al final pues eso lo hace un poquito más complejo todo. Vamos a ver cuáles son las 4 tramas que maneja Memento. Por un lado está la trama principal, que es la de Leonard intentando cazar al asesino de su mujer hasta que finalmente descubrimos que es Teddy quien se esconde detrás de la verdad y que Leonard se va a engañar a sí mismo. Esta es una trama que es en color y que utiliza la voz en off de Leonard, que es la típica voz en off de las películas de detectives, ¿no? Que va contando un poquito su relato, y funciona con la compleja estructura de Backward Motion, es decir, un desarrollo al revés de lo que sería el desarrollo temporal de la trama. Fijaos, este término no lo conocía yo. Backward Motion. Después está la trama de relación, que contiene 3 historias o subtramas, 2 de las cuales usan flashback. Y ahí el uso del blanco y negro para todas ellas es una característica estilística de la narración que cognitivamente ofrece al espectador la pista de tratarse de tramas del pasado, ¿no? Eso es algo que, bueno, sabemos todos, ¿no? Cuando vemos algo en blanco y negro, por un poquito cuestiones de convenciones de estilo, de que el cine empezó en blanco y negro, bueno, pues como que normalmente eso lo vemos como tramas del pasado, ¿no? Es algo que ya mentalmente tenemos ese código en nuestra cabeza, ¿no? Después está la trama del motel, que es la relación de Leonard con Teddy por teléfono. Cronológicamente, en realidad, esta trama sucede y acaba justo antes del inicio de la trama principal de acción, pero está fragmentada dentro de la narración, ¿no? Esto lo hace un poquito más complejo aún. Cronológicamente pasó antes de lo que es la trama de la película, pero bueno, como nos lo van fileteando y poniendo ahí en fragmentos a lo largo de toda la peli, bueno, como que también nos ayuda un poquito a entenderlo todo, ¿no? Luego hay una historia del pasado desarticulada, que es como Leonard perdió su memoria después de ser atacado cuando intentó defender a su mujer, que fue asesinada por 2 ladrones que entraron en su casa. Eso también sería un poquito esa trama de hotel. Y por último, la cuarta trama es la segunda historia del pasado, que está relatada cronológicamente por Leonard y que cuenta la vida de Sammy Jenkins,
un hombre con el mismo problema que Leonard de pérdida de memoria a corto plazo, al que Leonard tuvo que investigar cuando trabajaba en la compañía de seguros. Y esta trama, bueno, también está fragmentada y al igual que la conversación de teléfono, en blanco y negro. Y bueno, como podemos notar, las múltiples tramas que avanzan hacia adelante y hacia atrás en el tiempo se fragmentan, se repiten y se reconstruyen, lo cual podría ser algo muy confuso, pero gracias a la nota estilística de la diferenciación en blanco y negro, gracias un poquito a la estructura fractal, que bueno, ahora va a analizar, y a la voz en off, se comprende la perfección. No al principio sí que cuesta entrar en la narración, cuesta entender un poquito el código, pero una vez que ya lo has entendido todo, bueno, vas entrando en el ritmo y claro, es lo que tienen estas tramas no lineales, que te obligan al espectador a estar mucho más atento, ¿no? No puedes estar relajado porque tienes que estar todo el rato poniendo de tu parte para entender la narración. El espectador no puede estar pasivo de venga, cuéntame lo que quieras que me lo trago, o sea, tienes que estar como muy activo para poder entender la historia. Y claro, poco a poco vas entendiendo un poquito la pauta de repetición, ¿no? Las reglas internas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la trama en color, ¿no? Son 2 pasos hacia adelante y un pasito hacia detrás, ¿no? Y bueno, pues tú mentalmente vas ahí entendiéndolo y codificándolo. Porque claro, una de las grandes complejidades que tiene, porque claro, una de las cosas complicadas que tiene a nivel narrativo es que la película empieza literalmente desarrollándose a la inversa. O sea, abre con la escena del asesinato, con alguien mirando una polaroid del cuerpo. Y al momento se generan hipótesis de curiosidad al respecto. Pero también se marca el centro de gravedad desde donde reordenar, ¿no? Como que a partir de ahí te toca reordenar. Y esta situación del incidente, a partir del cual sabremos dónde tendremos que situar el resto de fragmentos del relato en la línea temporal. Porque a partir de ahí el tiempo va a la inversa, ¿no? Y va a acabar ahí. Con lo cual, esa es nuestra referencia. Luego aparece otro punto que nos ayuda un poquito también a reordenar los flashbacks y que sería un poquito como el incidente incitador, ¿no? El detonante de la historia emocional, que es cuando entraron a robar a casa de Leonard y al parecer murió la mujer, él fue herido y a partir de ahí ya es donde tiene la amnesia. Pero Memento, pese a esta apariencia de relato fractal, detrás tiene los 3 actos clásicos. Y aquí, en este caso, Marta cita a Kahneman, que es el psicólogo del que hablamos en el podcast sobre lo de los finales, ¿no? Y que, claro, según Kahneman, nuestro cerebro reconstruye las memorias en historias a partir de lo que vemos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cualquier relato tendrá un inicio, un nudo y un final, ¿no? Aunque el argumento esté desordenado cronológicamente, ¿no? Claro, esto tiene que ver con el yo que experimenta y con el yo que recuerda que hablamos el otro día. El yo que experimenta puede tener el relato totalmente fragmentado y cambiado de orden, pero luego el yo que recuerda va a montarse en su cabecita una historia, que es el recuerdo de esa historia, y esa historia que se va a montar en la cabeza va a tener un principio, un desarrollo y un final. Por eso, este tipo de películas, aunque sean no lineales en su exposición, eso no quiere decir que luego tú en tu cabeza lo vayas a tener no lineal, porque tú te vas a tener... claro, tenemos en el cerebro esa especie como de necesidad de orden, ¿no? De poder ordenar las cosas. Y esa necesidad funciona con este tipo de películas. Claro, como cuenta Marta, en el caso de narraciones que solo contienen un acto, estas también tienen inicio, nudo y desenlace. Pero en dichos casos citados anteriormente podría decirse que inicio, nudo y desenlace tienen el mismo contenido a nivel de historia porque no hay cambio. Claro, ¿no? Si tú haces un corto de 3 minutos, claro, aquí sí, obviamente va a haber un principio, un desarrollo y un final, porque hay un principio, pero no es a nivel de historia, porque no te da tiempo a poner puntos de giro, no te da tiempo a que hagas giros en la trama ni nada, con lo cual, por eso normalmente dices, no, es solamente un acto, ¿no? No lo divides en 3 actos, aunque sí que tenga principio, nudo y desenlace. Pero en el caso de Memento, pese al juego en el relato, la experiencia ficcional se desarrolla en los 3 actos clásicos escondidos en la evolución-transformación del personaje. Que eso incluso Nolan lo dijo en una entrevista, ¿no? Dijo Nolan, por debajo de todo es muy convencional. Tiene en realidad una estructura en 3 actos en relación al arco emocional. Sentí que era vital que así fuera para que la estructura hacia atrás funcionara bien. Por cierto, os voy a poner un enlace en las notas del programa en el que Christopher Nolan explica toda la estructura del Memento. Además está muy bien, es un vídeo de 20 minutos, lo único que está en inglés, pero bueno, os pongo el enlace a YouTube, incluso lo voy a intentar embeberlo dentro del post, en el que cuenta y te hace un dibujo, ¿no? de cómo había planteado él toda la estructura, toda la narración y cómo va agarrando por trocitos, o sea, realmente nos desvela cómo está hecha toda la estructura.
Os pongo el enlace y no solo eso, sino también os voy a poner el guión de Memento para que los podáis ver o descargar, que eso también os va a ayudar mucho, porque tiene alguna serie de elementos, como por ejemplo lo que hablaba hoy en lo de guión de formato, ¿no? Que esto, de hecho, vemos el ejemplo en el curso de formato. Bueno, pues por ejemplo, él, cómo marca si es blanco y negro o color, eso lo marca él ya en el propio encabezado. Y detalles como esos, o poner las letras en cursiva cuando es en blanco y negro, son cambios visuales que hacen que el lector del guión esté notando ya en la propia lectura del guión todos estos cambios y le ayude un poquito a entender la historia. Porque claro, una cosa es la persona que ve la película, que ya lo ve en color o blanco y negro, pero claro, la persona que lee el guión es más fácil que se líe. Con lo cual, él lo que hizo fue poner unas cosas en letra normal y lo de blanco y negro te lo ponía en cursiva. Con lo cual tú estabas notando ya ahí el cambio, ¿no? O sea, esos truquitos de guionista. Bueno, pues todo eso lo vais a poder ver en el guión de Memento que os pongo para que le echéis un ojo. Claro, lo que quería Nolan era vivir la experiencia del autoengaño de Leonard desde su propia piel, ¿no? Con un clímax final, con, bueno, lo que se conoce normalmente como anagnórisis, ¿no? Que es como el reconocimiento de la verdad, ¿no? Que él mismo se ha estado escondiendo y no viendo, ¿no? Que eso es lo típico de todas las tragedias, ¿no? Del Edipo y tal. Él ha estado como autoengañándose durante toda la película y al final tiene, ¡buah!, la revelación, ¿no? La revelación que, bueno, él en este caso sigue como autoengañándose, pero claro, esa revelación sí le llega al público. Bueno, vamos a ver los distintos niveles de estructura para que veamos la estructura oculta en tres actos. Por un lado está la presentación, que es la subtrama en blanco y negro donde Leonard relata al teléfono la vida de Sammy Jenkins entrecortada por la trama principal, y en ese caso el efecto clásico de tener toda la información de antemano en un claro primer acto queda reducido en pro de la intriga, la curiosidad y la sorpresa que resultan del hecho de ir desgranando toda la información acerca de la vida pasada de Leonard y de su enfermedad, que es lo que fragmenta el primer acto durante todo el relato. Claro, es lo bueno que tienen las narrativas no lineales, ¿no? Porque son un buen recurso para gestionar la información excesiva o episódica. Bueno, pues tú la puedes fragmentar y la puedes ir poniendo a lo largo de la película en medio de momentos donde haya más intriga, más suspense, ¿no? Para que la tensión de los primeros y segundos actos, que podría resultar desde el poco interés emocional, suba la tensión un poquito dramática. Toda esta conversación inicial de Leonard podría ser un poquito expositiva y falta de interés dramático si se presentara de forma lineal, por ejemplo, ¿no? Si le pones directamente toda la conversación, bueno, pues te aburre un poco y sí, es muy expositiva, está dando demasiada información. Pero al ir poniéndola fragmentada en medio de otras partes de acción, como que tiene mucho mejor ritmo, ¿no? Todo encaja mucho mejor. La segunda parte de la estructura es el detonante o incidente incitador, que Leonard mata a Teddy. Y antes de morir, Teddy insinúa que él no es el Leonard que quería ser. Debería ir al sótano a ver qué se ha convertido. Esto pasa al principio, es como, ¡buah!, lo mata y no, tú no eres quien eres. Mira lo que te has convertido. El primer punto de giro sería cuando Natalie decide ayudar a Leonard y él acepta su ayuda. Le da el nombre del dueño de la matrícula que tiene tatuada en el muslo. Teddy es en realidad John G. Y descubrimos que Leonard tiene tatuado en el cuerpo que John G. violó y mató a su mujer. Claro, ahí entendemos también por qué le mató antes, ¿no? El segundo acto es un desarrollo de la relación de Leonard con Natalie y Teddy en paralelo. Hay dudas sobre quién de los dos se está aprovechando de él. El midpoint o punto medio es cuando descubrimos que Natalie lo manipula para que mate a Dot, al cual culpa de los moratones que tiene en la cara. Dot está buscando el dinero de Jimmy y la ha acosado también a ella. En realidad descubrimos que los moratones los ha causado el mismo Leonard, porque Natalie lo ha provocado hasta que él le haya dado un puñetazo en la cara. Claro, como sabe que luego no lo va a recordar, ¿no? El segundo punto de giro sería cuando alguien al otro lado de la línea telefónica, o sea, Teddy, consigue convencer a Leonard de que el nombre del hombre al que busca es Jimmy Grants, un traficante de droga. Y el clímax, que es la intersección entre la línea temporal de blanco y negro y la línea temporal de color, es cuando Leonard mata a Jimmy, pero antes de morir susurra algo sobre Sammy Jenkins, lo cual le hace sospechar que no es John G. Y entonces aparece Teddy en el mismo sitio y Leonard le pide explicaciones sobre lo que acaba de hacer. No entiende por qué le conocía ni por qué traía tanto dinero. Y Teddy le revela la verdad sobre quién es Leonard ahora. Un asesino en serie que ha matado a todos los John G. que él le ha indicado. Hace tiempo que mató al asesino de su esposa. Además cuestiona el hecho de que la historia de Sammy Jenkins fuera cierta. ¿Podría ser que Leonard la hubiera recreado, mezclando sus propios recuerdos con la historia de Sammy? Y por último está la resolución,
que es cuando Leonard decide vivir autoengañado y tatuarse la matrícula de Teddy para investigar, encontrarlo y matarlo como nuevo objetivo ahora, su John G. definitivo. Pierde la memoria, pero tiene una nueva pista, la matrícula del coche de John G., la cual va a tatuarse, ¿no? Que es un poquito lo que te ayuda a entender que todo esto es un ciclo. Y la estrategia de contar al revés la historia ayuda justamente a que conectemos con el personaje y nos vinculemos emocionalmente con él, con su motivación, es decir, con la venganza de su mujer y con su conflicto, ¿no? No haber encontrado todavía al hombre que le arrebató a su mujer y le dejó con ese problema de memoria. Y también sus vivencias durante la narración y su historia de amor con Natalie, la cual acabará resultando una femme fatal cuando descubramos que en realidad ella también se ha aprovechado de él. Claro, y al final en el clímax, cuando descubre que en realidad ahora es un asesino de traficantes y gángsters de poca monta a las manos de Teddy, que es un policía corrupto y que mató al traficante pareja de Natalie con el coche y con la ropa del cual se pasea ahora, nosotros, el espectador, vive la misma anagnórisis emocional que este antihéroe trágico. Claro, como cuenta Martha Grau en el libro, pese a que Leonard en realidad es incapaz de sentir el paso del tiempo y evolucionar emocionalmente, el relato es hábil para que como espectadores sí suframos emocionalmente una transformación con esta especie de revelación final. Cuando el mismo Leonard reflexiona en el desenlace de la película al decidir ponerse un nuevo objetivo para seguir su búsqueda sin fin. Dice Leonard: tengo que creer en un mundo que existe fuera de mi cabeza, que mis actos aún tienen algún significado, aunque yo no los recuerde. Tengo que creer que cuando mis ojos están cerrados, el mundo sigue ahí. Claro, ahí la misma narración reflexiona sobre la necesidad de tener objetivos, movimientos que nos hagan seguir adelante, motivaciones que den un sentido a nuestra propia historia, ¿no? En definitiva, concluye Marta, Memento juega con el relato, pero en realidad acaba por ofrecer un orden y una jerarquía necesarios en las informaciones para reconstruir el argumento y conferir sentido a la narración. A pesar de no utilizar la linealidad clásica y de ser emblema de características del universo cultural contemporáneo, su desestructuración y aparente formulación caótica sirven para ofrecer un juego cognitivamente estimulante, ¿no? Esta es la conclusión a las que llega Martha Grau en su libro La mente narradora, la neurociencia aplicada al arte de escribir guiones, que os dejo el link por si acaso queréis comprarlo, el link a Amazon, que bueno, la verdad es que merece la pena y habla de muchas más películas. De hecho, si os gusta este podcast, bueno, pues enviarme algún mensajito por algún lado diciendo, oye, nos ha gustado mucho porque cuéntanos más análisis, que hay análisis de 21 gramos, de Pulp Fiction, bueno, hay muchos análisis. Bueno, y con esta reflexión acaba el podcast de hoy y os recuerdo que si queréis colaborar con Guiones y Guionistas podéis hacer un comentario, valoración, 5 estrellas, lo que queráis en iTunes, iVoox o YouTube, o incluso compartirlo por Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Y yo a cambio os prometo volver el martes próximo con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!